¿Cómo se transforma una simple barra de acero en 500 metros de cadena capaz de sostener barcos de 200.000 toneladas? La respuesta está en una sinfonía brutal de fuego extremo, presión demoledora e ingeniería llevada a límites que desafían la imaginación. Estas cadenas son la conexión vital entre el caos y el orden en el mar. Son los guardianes silenciosos de cargas valoradas en miles de millones de dólares y de las vidas de miles de tripulantes en los barcos más grandes del planeta. Un solo eslabón defectuoso. Eso es todo lo que se necesita. Millones perdidos en las profundidades, tripulaciones enteras a la deriva, desastres ambientales que cambiarían ecosistemas completos. Así que acompáñame en este viaje donde el acero se calienta a temperaturas infernales, donde las máquinas aplican fuerza suficiente para pulverizar diamantes, y donde cada milímetro puede significar la diferencia entre la perfección absoluta y el desastre total. Esto es cómo se forjan las cadenas de ancla más fuertes del mundo. Todo comienza con barras sólidas de una aleación de acero de alta calidad, material seleccionado específicamente por su resistencia extrema. Usando una grúa puente, los operadores transportan estas barras masivas hasta una sierra de banda automática que las corta en segmentos de longitud exacta. Cada lingote resultante pesa más de 100 kilogramos y tiene 5 pulgadas de espesor. Eso es el peso de una persona adulta comprimido en una sola pieza de metal denso. Una vez cortados, cientos de lingotes esperan su turno para enfrentar el fuego. Los lingotes entran en un horno de inducción, donde un campo magnético los calienta desde su núcleo. En segundos alcanzan 870 grados Celsius, volviéndose maleables y brillando en un rojo incandescente intenso que ilumina toda el área. El metal está en ese punto perfecto, donde puedes moldearlo sin agrietarlo. El lingote entra en la prensa. Las mandíbulas lo sostienen con fuerza demoledora. Un brazo mecánico lo dobla en una forma precisa de J. Todo tiene que ser exacto. La temperatura, la velocidad, la presión. Demasiado caliente y el metal pierde integridad. Demasiado frío y se agrietará. Un operador, usando tenazas largas, inserta el eslabón en forma de U a través del último eslabón terminado. Estás trabajando con metal a casi 900 grados que brilla como el sol. Un movimiento en falso y semanas de trabajo se convierten en chatarra. Una prensa horizontal con cientos de toneladas de fuerza empuja los dos extremos uno contra el otro, forjando un bucle cerrado. El sonido es ensordecedor. El calor es intenso. Parece que el trabajo está hecho. Pero aquí está el problema. La junta aún no es permanente. Y lo que viene ahora es el verdadero secreto. Un proceso tan preciso que literalmente significa la diferencia entre un eslabón que durará décadas o uno que fallará en la primera tormenta. El eslabón está cerrado, pero los dos extremos no son una sola pieza. Son dos superficies presionadas, una contra la otra. Y en el océano, bajo las fuerzas extremas de una tormenta, esa junta sería el punto más débil. Sería exactamente donde la cadena fallaría. Para transformar esos dos lados en una pieza indivisible, el anillo gigante se mueve a la máquina de soldadura. 2 electrodos de cobre sostienen ambos lados de la junta con precisión absoluta. Se aplica una corriente eléctrica intensa. Miles de amperios fluyen. La resistencia del acero genera un calor tan extremo que el metal literalmente se derrite en los puntos de contacto. Este proceso, llamado soldadura por resistencia a tope, crea una fusión molecular verdadera. Es literalmente fusionar sus estructuras atómicas en una sola entidad. Es química y física en perfecta armonía. El eslabón es tan fuerte en la junta como en cualquier otro lugar. No hay punto débil, pero el proceso ha dejado material solidificado en exceso, conocido como rebaba. Para eliminarlo, el eslabón se coloca en una prensa final. Mandíbulas de acero lo sostienen mientras otras superficies empujan con fuerza enorme. En segundos, la rebaba se corta limpiamente. El resultado es un eslabón con superficie lisa, listo para soportar cargas devastadoras. Este proceso se repetirá miles de veces, sin excepciones, porque cuando esa cadena esté sosteniendo un barco de 200.000 toneladas en medio de una tormenta con olas de 15 metros, cada eslabón será probado hasta su límite absoluto. Pero hay algo que aún no te he contado. Un componente oculto que la mayoría nunca nota.
Un detalle tan ingenioso que cuando lo descubras, te preguntarás cómo nadie te lo había mencionado. Es el verdadero secreto detrás de la fuerza sobrehumana de estas cadenas. Si miras un eslabón de cerca, notarás una barra sólida atravesando el centro. Ese componente, llamado el stud, es absolutamente crucial. Sin él, toda la cadena sería inútil. El stud actúa como soporte interno y multiplica la resistencia de manera exponencial. Sin él, un eslabón soporta 1000 toneladas. Con él, puede soportar 3000 toneladas o más. Simultáneamente con los eslabones, se fabrican los studs. Las piezas salen del horno rojas de calor y un operador las coloca en la prensa, donde un molde les da su forma. El proceso es rápido y continuo. Cientos de studs se producen cada hora en esta danza industrial hipnótica. Aquí está el truco ingenioso. El eslabón, todavía caliente, se posiciona en una prensa vertical. Un operador inserta un stud completamente frío en el centro del eslabón caliente. La diferencia de temperatura es crucial. Dos prensas laterales presionan con miles de toneladas de fuerza. A medida que el eslabón se enfría, el metal se contrae y literalmente se encoge alrededor del stud frío. Es física básica aplicada de manera brillante. Para cuando alcanza temperatura ambiente, el stud está atrapado permanentemente. Como medida adicional, un soldador aplica un cordón en la unión. Es redundancia sobre redundancia. Pero incluso con todo esto, la cadena aún no está completa. Le falta la pieza más crítica de todas. El componente donde absolutamente todo se une o absolutamente todo falla. Un solo punto de conexión que lleva más peso y más presión que cualquier otro elemento. Y si esto falla, nada de lo demás importará. La manilla de arco. Si hay una pieza más importante que todas, es esta. Conecta la cadena al ancla. Es donde toda la fuerza de 200,000 toneladas se concentra en un solo componente. Si falla, el ancla se perderá y el barco quedará a la deriva. El proceso comienza con un bloque de acero al carbono. Una sierra industrial lo corta tardando 15 minutos solo para atravesar el metal. El resultado es un lingote de 120 kilogramos. Después de horas en el horno, supera los 1200 grados Celsius. Se coloca bajo una prensa de 6000 toneladas. Los golpes compactan el metal, modificando su estructura a nivel microscópico. Los granos se reorganizan, las imperfecciones se eliminan. Un brazo manipulador sostiene la pieza mientras la forja crea los extremos ensanchados, que serán las orejas de la manilla. Para el moldeado final, se recalienta durante horas. Los operadores instalan el molde final, un proceso de 3 horas. Para evitar choque térmico, el molde se precalienta con bloques de acero ardiendo. La preforma se saca del horno y un equipo coordinado la guía hacia una máquina dobladora, donde brazos hidráulicos la doblan milímetro a milímetro. Antes de que se enfríe, se transporta a la prensa final. La carepa de óxido se limpia y la prensa desciende con fuerza demoledora, obligando al acero a llenar cada cavidad con precisión milimétrica. Es perfección forjada por fuerza bruta, pero la manilla no está completa. Necesita componentes adicionales tan complejos que su fabricación requiere ingeniería aeroespacial, y cada uno tiene que encajar con tolerancias de fracciones de milímetro. Un error microscópico y todo colapsa. El perno de manilla soportará la carga completa y comienza como un lingote de 59 kilogramos. Se calienta en hornos eléctricos y el lingote incandescente se coloca verticalmente en una prensa. Un molde hexagonal golpea el extremo con fuerza tremenda, forjando la cabeza con una sola compresión. La marca del fabricante se estampa permanentemente. Una prensa de estampado corta el anillo de metal excedente limpiamente. Con el perno frío, se perfora una muesca y un torno de control numérico mecaniza las superficies hasta un diámetro exacto y corta la rosca para un ajuste perfecto. Pero el perno necesita su contraparte, una tuerca masiva cuya creación requiere precisión quirúrgica. Después de calentarse hasta el rojo vivo, se forja. Si se afloja aunque sea ligeramente, la manilla fallará, y millones de dólares en carga y vidas estarán en peligro. Un punzón perfora el centro, expulsando el núcleo de metal. Una vez fría, la tuerca pasa al mecanizado donde se tallan las caras y la rosca con precisión micrométrica. Esta rosca debe coincidir perfectamente con la del perno sin el más mínimo juego.
Cada componente ha sido forjado con fuego extremo y mecanizado con precisión quirúrgica. Pero hay un problema masivo. Todos estos componentes, por más fuertes que sean, aún no están listos para el océano. Todavía son vulnerables. Y lo que viene ahora separa una pieza común de un titán marino invencible. Un operador usa una amoladora para eliminar imperfecciones, asegurando un acabado liso. Ahora viene el tratamiento térmico triple. Este proceso transformará el acero de vulnerable a virtualmente indestructible. Las piezas entran al primer horno a más de 815 grados Celsius, transformando la estructura en austenita. Este estado distribuye el carbono perfectamente a nivel molecular. Luego viene el temple. Las piezas se sumergen en aceite especial. Este choque térmico brutal fija el acero en martensita ultrarresistente. El resultado es increíblemente duro, pero frágil como cerámica. Por eso viene el revenido. Las piezas se hornean a 200 grados durante horas. Esto elimina la fragilidad y la transforma en tenacidad. Es el equilibrio perfecto, duro como el diamante pero resistente como el titanio. Se someten a inspección por partículas magnéticas donde campos magnéticos revelan grietas microscópicas que podrían convertirse en fracturas catastróficas. La prueba es superada. El acero es perfecto, pero hay una última amenaza: la corrosión, el enemigo silencioso. El agua salada es implacable. Incluso el acero más resistente se oxidaría en meses sin protección. Y lo que viene ahora es uno de los procesos más costosos. Un baño que cuesta más que la mayoría de los automóviles. Cada manilla se sumerge en un baño de zinc fundido. El contenido vale $100,000. $100,000 en zinc puro, a más de 425 grados Celsius. El zinc se une con el acero a nivel molecular, formando un revestimiento plateado que se fusiona con la superficie. Esto es galvanización por inmersión en caliente. En el ambiente marino hostil, esta capa significa décadas de servicio en lugar de meses. Un baño final en solución pasivante sella y protege la capa de zinc. Ahora el cuerpo está terminado, mecanizado con precisión, endurecido a la perfección y protegido contra décadas de corrosión. Para partes roscadas, después de la inmersión se giran a alta velocidad violenta. Esto elimina el zinc excedente de las roscas mientras deja protección en el resto. En el caso de tuercas, se cierra una tapa pesada para contener el giro violento. Certificadas y revestidas, las partes se unen formando una sola manilla enorme. Para prevenir que la tuerca se afloje por vibración del barco, un pasador de seguridad pasa a través del perno, creando una barrera que previene que salga del lugar. Las manillas se colocan en cajas de madera con papel aceitado, que previene oxidación durante el transporte. Esta pieza es un punto crítico del cual dependerán barcos de miles de toneladas, cargas de miles de millones y vidas reales. Cada manilla ha sido forjada, tratada y protegida con precisión absoluta. Y mientras terminan su viaje, volvemos a la cadena. Porque todo este trabajo no significa nada si la cadena no pasa lo que viene ahora: las pruebas, las evaluaciones más brutales y despiadadas que la industria naval ha diseñado, donde se separa lo que funciona de lo que mata, y donde no hay segunda oportunidad. La cadena debe pasar las pruebas más exigentes jamás diseñadas. Primero, inspección por partículas magnéticas para detectar cualquier defecto superficial. La cadena se magnetiza y se aplica un polvo especial. Si hay grietas, incluso microscópicas, el polvo se acumula revelándolas instantáneamente. La siguiente prueba es inspección por partículas magnéticas fluorescentes bajo luz ultravioleta. Este método es más sensible y puede revelar defectos que el método anterior pasaría por alto. Las grietas brillan en verde brillante bajo la luz negra. Aunque muchas fábricas usan solo una técnica, aquí se aplican ambas para asegurar que absolutamente nada se pase por alto. Las secciones de cadena se transfieren a un horno vertical continuo donde el calentamiento y enfriamiento controlados endurecen y templan el acero, dándole sus propiedades mecánicas finales. Ahora viene la prueba definitiva, la prueba que determina si todo el trabajo valió la pena. La cadena se instala en una máquina colosal de prueba de tracción capaz de aplicar una fuerza de hasta 24 megajulios.
Eso es el equivalente de más de 2.400 toneladas de fuerza pura concentrada en estirar la cadena. Desde una cabina de control, un técnico supervisa monitores que muestran la tensión en tiempo real. La máquina comienza a estirar las cadenas. La tensión aumenta gradualmente. 500 toneladas, 1.000 toneladas, 1.500 toneladas. La cadena se tensa visiblemente. Los eslabones crujen bajo la presión. Se alcanza la carga de trabajo usual del barco y la máquina sigue aumentando, porque la prueba requiere ir muy por encima de lo normal. Cada eslabón, cada soldadura, cada componente debe soportar esta fuerza extrema sin deformación permanente. Si algo va a fallar, tiene que fallar aquí en la fábrica bajo condiciones controladas, no en el océano donde las vidas están en juego. La tensión se mantiene en el máximo durante minutos que parecen eternos. Finalmente la máquina libera la presión. La cadena se inspecciona milímetro a milímetro. ¿Hay deformación permanente? ¿Se estiró algún eslabón? ¿Se abrió alguna soldadura? Si todo está perfecto, ha pasado. Si hay el más mínimo defecto, secciones enteras son rechazadas. Una vez superada la prueba, la cadena se extiende en el piso de la fábrica. Un equipo de operadores meticulosamente repasa cada eslabón con amoladoras angulares, eliminando cualquier imperfección superficial y asegurando un acabado perfecto. Las chispas vuelan mientras el metal se pule. El siguiente paso es granallado. La cadena se coloca en una cámara cerrada donde miles de pequeñas bolas de acero se disparan a alta velocidad contra su superficie. Es como un bombardeo metálico que elimina todo el óxido, toda la carepa del tratamiento térmico, dejando el acero completamente limpio y expuesto hasta el metal brillante. Con la cadena completamente limpia, se aplica la protección final. Una piscina de 10 metros de profundidad llena de asfalto a base de agua. La cadena entera se sumerge en este baño oscuro y viscoso que representa una evolución moderna en protección marina. Es más seguro para los trabajadores y más amigable con el ambiente que las pinturas antiguas a base de solvente. Pero lo más importante es que este revestimiento permanece flexible incluso en mares árticos de menos 30 grados. Se dobla con la cadena, se mueve con ella, nunca se agrieta. Es armadura líquida que se solidifica en protección permanente. La cadena sale completamente negra, cubierta, protegida, lista para décadas de servicio brutal en los océanos más hostiles del planeta. Pero incluso después de todo esto, incluso después de forjado perfecto, soldadura molecular, tratamiento térmico, pruebas de tensión extrema y protección contra corrosión, todavía queda un paso. El paso final, el que decide si todo este trabajo de semanas se convierte en una cadena certificada lista para el mar o en chatarra de miles de dólares. Es la inspección internacional, y estos inspectores no perdonan absolutamente nada. Fabricar cadenas de ancla es extremadamente costoso. Dependiendo del tamaño y calidad, cuestan entre $750 y $1.300 por tonelada. Esta sección sola, pesando 4,58 toneladas, supera los $5.000 incluso antes de salir de la fábrica, pero el verdadero costo viene si falla en la inspección final. Entonces todo ese trabajo se convierte en pérdida total. Inspectores de las principales autoridades marítimas de Estados Unidos, Noruega, Japón y Reino Unido llegan para examinar cada soldadura, cada revestimiento, cada eslabón individual. Son los guardianes del transporte marítimo global, y sus estándares no dejan margen para el error. Un defecto encontrado, una grieta microscópica y secciones enteras pueden ser rechazadas instantáneamente. En el laboratorio de pruebas de la fábrica, pequeñas muestras cortadas directamente de las cadenas de ancla se montan en una máquina de prueba de tracción. Esta es una prueba destructiva. La máquina estira la muestra hasta que se rompe. Los técnicos examinan cómo falló. ¿Se rompió absorbiendo energía gradualmente? ¿O fue una fractura frágil y catastrófica? Los números tienen que ser perfectos. No hay negociación. La prueba de impacto es el obstáculo final. Pequeñas muestras de acero se colocan en la base de una máquina de péndulo. Un peso pesado se eleva y se suelta. Cae con fuerza tremenda y golpea la muestra. El impacto es violento e instantáneo. Los sensores miden exactamente cuánta energía fue absorbida antes de romperse.
Este número revela la capacidad del acero para soportar choques repentinos sin agrietarse. Es la diferencia entre sobrevivir el impacto de una ola gigante o quebrarse como vidrio. Para rastreabilidad completa, cada sección de la cadena se marca permanentemente con un número de serie único estampado en uno de los eslabones. Este número se registra en bases de datos internacionales. Si algo sale mal en el mar, los investigadores pueden rastrear esa cadena hasta el día exacto en que se fabricó, el lote de acero usado, incluso los operadores individuales. Es responsabilidad total, es trazabilidad absoluta. Los inspectores revisan cada documento, cada resultado de prueba, cada certificado. Pasan horas examinando la documentación, comparando números de serie con registros, verificando que cada eslabón haya pasado cada prueba. Buscan cualquier inconsistencia, cualquier razón para rechazar la cadena, porque su trabajo no es aprobar cadenas, su trabajo es proteger vidas. Finalmente, después de semanas de fabricación, días de pruebas y horas de inspección, el inspector jefe firma, una firma que certifica que esta cadena cumple con los estándares internacionales más rigurosos. Una firma que autoriza que esta cadena soporte barcos valorados en cientos de millones. Una firma que protege vidas humanas en los océanos más peligrosos del mundo. Una grúa masiva levanta la cadena con cuidado reverencial. Cada eslabón brilla con su revestimiento protector. Cada soldadura ha sido validada. Cada número de serie ha sido registrado. La carga pesada se coloca cuidadosamente en un contenedor reforzado que la protegerá durante su viaje al otro lado del mundo. Esto marca el final de un viaje extraordinario, que comenzó con simples barras de acero y terminó con uno de los productos de ingeniería más confiables jamás creados por la humanidad. Pero aquí está la verdad. Este no es realmente el final. Es apenas el comienzo, porque ahora esta cadena enfrentará su prueba verdadera, no en una fábrica controlada, no bajo supervisión de ingenieros, sino en el lugar más hostil, más impredecible, más despiadado del planeta. Desde la fábrica, estas cadenas certificadas se transportan al puerto y se cargan en los barcos gigantes de comercio global. Cada barco se equipa con 488 metros de cadena y un ancla masiva. El sistema de anclaje lleva una responsabilidad difícil de comprender. Los megaportacontenedores modernos pueden transportar entre 200.000 y 240.000 toneladas de carga bruta. El valor depende del tipo de carga, pero en rutas que transportan tecnología, productos manufacturados y productos de alto valor, puede superar fácilmente $1 billón en un solo barco. $1 billón es una cifra casi imposible de comprender. Agregado a toda esa mercancía está la seguridad del barco mismo, valorado en cientos de millones de dólares, y su tripulación, cientos de personas con familias esperándolos en casa, padres, madres, hijos, hijas, personas reales que dependen completamente de que este sistema de anclaje funcione perfectamente cuando más lo necesiten. Sin sus cadenas y anclas, el comercio global se detendría. Los productos que usas cada día, la ropa que vistes, la tecnología en tus manos, todo viaja en estos barcos. Y todo depende de que estas cadenas hagan su trabajo sin fallas. Ahora su fuerza no se medirá en pruebas de fábrica, con ingenieros tomando notas. Se medirá en tormentas marinas reales durante travesías entre continentes, en olas que alcanzan 20 metros de altura, en vientos que soplan a 150 kilómetros por hora, en corrientes oceánicas que podrían arrastrar edificios enteros. Condiciones que pondrían de rodillas a la mayoría de las estructuras hechas por el hombre. Y cuando se necesiten más, cuando un capitán suelte el ancla en medio de una tormenta del Atlántico porque no tiene otra opción, cuando todo el peso y la furia del océano se concentren en esa cadena, cumplirán exactamente como fueron diseñadas, sin fallas, sin compromiso, sin excusa, porque al final, no son solo eslabones de acero forjados con fuego y presión, son la línea invisible entre el caos total y el orden, entre la catástrofe y la seguridad, entre el desastre absoluto y otro día más de comercio global, funcionando tan perfectamente que ni siquiera lo notamos. Son los guardianes silenciosos que mantienen a flote literalmente el mundo conectado que todos damos por sentado cada día.
Y todo comienza con una simple barra de acero, transformada a través de temperaturas que derretirían automóviles en segundos, presión suficiente para pulverizar diamantes en polvo, y precisión que rivaliza con la cirugía espacial más avanzada, todo para crear algo que literalmente sostiene nuestro mundo moderno sobre sus hombros invisibles de acero. Esa es la historia de cómo se forjan las cadenas de ancla más fuertes del mundo, los guardianes silenciosos del comercio global, los titanes invisibles que hacen posible nuestra vida moderna.